Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Re. Yo soy especialista en clínica y terapia intensiva y coordino la terapia intensiva acá del Hospital Eva Perón. Y hoy vamos a hablar sobre generalidades de shock. La foto esta que ustedes pueden ver es una situación real de la guardia de nuestro hospital, ¿sí? O puede ser la realidad de cualquier hospital del mundo, podríamos decir. Y lo importante es analizar que nosotros acá tenemos un paciente que se encuentra en una camilla, ¿sí? Que lo trajo el sistema de emergencias porque le encuentra bajo la definición de shock, ¿sí? ¿Qué vamos a pensar? Es un paciente que está, vulgarmente dicho, descompensado, hipotenso, puede estar bradicárdico o no, pero lo importante es analizar la escena. Fíjense, esto es lo que uno debe hacer, ¿sí? En esta escena tenemos una persona que está registrando datos en una historia clínica, tenemos otra persona que está haciendo examen físico, hay otra que está colocando oxigenoterapia, hay un monitor, un respirador, una enfermera que se encuentra colocando una vía periférica o haciendo un hemoglucotest, y otra persona que se encuentra analizando un electrocardiograma, ¿sí? Y este es el entorno adecuado que debe ocurrir, ¿sí? No hace falta tantas personas, pero sí es importante saber que, por ejemplo, este chico que se encuentra ahí puede ser un paciente de 20 años, ¿sí? Que es traído por el servicio de emergencia, se le toma que está hipotenso, taquicárdico, y cuando uno realiza la historia clínica obtenemos el dato de que viene de un accidente en vía pública, moto-auto, ¿sí? No tiene ningún antecedente, ninguna enfermedad previa, entonces uno tiene que tener una alta sospecha que si tiene un accidente, por ejemplo, podría tratarse de un shock hipovolémico, dando un ejemplo, ¿no? Pero esta misma persona puede ser una persona de 39 años que la encuentran tirada en vía pública porque vieron que se agarró el pecho o no nos dicen nada y simplemente se encuentra en la vía pública y es trasladado de igual manera a la guardia. No tenemos ningún antecedente del paciente, además de que es tabaquista, pero cuando hacemos un electrocardiograma encontramos que, por ejemplo, tiene un infarto. Entonces, tenemos que pensar que podemos estar ante un paciente que puede tener, por ejemplo, un shock cardiogénico. Este mismo paciente puede tener también 20 años, pero que en la historia clínica la familia nos diga que un paciente sano, pero que hace 2 días que empezó con fiebre, con disnea, con tos, con expectoración, y nosotros al examen físico solamente le encontramos, por ejemplo, hipotensión y taquicardia, pero ese dato de la historia clínica nos está orientando a que este paciente tiene un riesgo de estar infectado y que podemos estar ante un paciente con un shock séptico, ¿sí? O puede ser un paciente de 20 años que estaba cargando nafta en la estación de servicio, ¿sí? Inhala nafta y después de eso hace una disnea y se choca. Y puede ser que cuando ingresa a la guardia está hipotenso, con broncoespasmo, bradicárdico o no, ¿sí? Y que estemos ante un shock de tipo anafiláctico. Y fíjense que siempre tenemos el mismo paciente enfrente. Lo que nos va a ir orientando a los distintos diagnósticos diferenciales, en realidad, es todos los datos que nosotros vayamos recabando de toda esta escena. Electrocardiograma, monitoreo, historia clínica, ¿sí? Entonces, y también nunca nos tenemos que olvidar de las comorbilidades de los pacientes y que también podemos tener una superposición de los distintos tipos de shock. Entonces, para definir qué es el shock, es la expresión clínica de una falla circulatoria que resulta de una inadecuada utilización del oxígeno celular. Vamos a tener una manifestación clínica que puede ser a nivel cutáneo, con livideces, cianosis, a nivel renal, con oliguria, disminución del ritmo diurético, o a nivel neurológico, deterioro neurológico, del estado de conciencia, perdón. A nivel hemodinámico se va a manifestar generalmente con hipotensión más taquicardia, excepto algún otro tipo de shock. Generalmente hipotensión nos va a poner la banderita roja de alerta cuando tenemos una PAM, que es una presión arterial media, menor a 70, o una tensión arterial sistólica menor a 90, o también cuando tenemos a nivel bioquímico, por ejemplo, un ácido láctico mayor a 1,5 que habla que pasamos de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Justamente por la inadecuada utilización del oxígeno celular por la falla circulatoria. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de shock, ¿sí? Esto es una publicación de New England que es muy gráfica, nos permite ver los 4 tipos, ¿sí? Más importantes de shock y los órganos sobre los que tenemos repercusión, que fíjense, es a nivel del sistema nervioso central, piel, riñones, ¿sí? A nivel circulatorio,
Y según cuál de estas cosas se encuentra alterada, nos vamos a categorizar en 4 tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico, que es cuando la alteración o el problema que está causando el shock está a nivel de la bomba, ¿sí? Lo que es la volemia y la circulación periférica va a estar conservada. En estos casos vamos a encontrar hipotensión arterial con taquicardia, ¿sí? Vamos a tener un gasto cardíaco que va a estar bajo justamente porque la falla va a estar en la bomba cardíaca y también, por ende, vamos a tener también una baja saturación venosa central de oxígeno y vamos a tener la presión venosa central alta, ¿sí? La PVC va a estar elevada, ¿por qué? Porque todo esto va a funcionar bien, va a tener una buena precarga, pero el problema está en la eyección desde el corazón. ¿Cuáles son generalmente las causas? Cuando tenemos, por ejemplo, una cardiomiopatía, cuando tenemos una valvulopatía, una miocarditis severa, ¿sí? O arritmias. Y lo que vamos a ver es signos alterados en el ecocardiograma, ya sea en una fe disminuida o alteración en la contractilidad cardíaca. En cambio, cuando estamos ante un shock distributivo, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos el corazón que está en perfecto estado, la volemia que está en perfecto estado, pero tenemos a nivel de la circulación periférica vasodilatación o vasoplejía, ¿sí? Esta situación, ¿sí? Es una representación, por ejemplo, de el shock séptico, ¿sí? O, por ejemplo, también puede ocurrir en el shock anafiláctico. En estos casos vamos a tener hipotensión, pero el gasto cardíaco va a estar normal o conservado o va a estar aumentado porque va a tratar de compensar y bombear más sangre para que llegue más al tejido periférico. Y vamos a encontrar que la saturación venosa central va a estar normal o alta. ¿Por qué va a estar normal o alta? Porque hay vasodilatación a nivel periférico, entonces al tejido le llega bien el oxígeno. En cambio, en las otras situaciones no le llega bien, entonces es como que el órgano esté hambriento, ¿sí? La saturación venosa central yo siempre la explico que es como, a ver, que tengamos una fábrica, por acá entra sangre, acá un órgano que chupa oxígeno y otro que sale por la vena, ¿sí? Entonces, entra siempre la misma cantidad de oxígeno, y cuando hablamos que tenemos saturación venosa baja, es porque el tejido está muy hambriento de oxígeno, extrae mucho oxígeno, entonces la saturación venosa está baja. En cambio, en el shock distributivo, como hay bastante circulación a nivel del tejido, no está hambriento de oxígeno, entonces la saturación venosa va a estar normal. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos un shock hipovolémico, ¿sí? El problema radica en la disminución de la volemia, ¿sí? No radica ni en la bomba cardíaca ni en la vasodilatación o vasoconstricción periférica. En estos pacientes vamos a tener hipotensión y taquicardia, vamos a tener un gasto cardíaco que va a estar bajo, pero en realidad porque vamos a tener bajo la poscarga y bajo la precarga, y la saturación venosa central va a estar baja porque les llega poco a sangre a los tejidos están hambrientos de oxígeno, sacan mucho y sale la saturación venosa baja, ¿sí? Pero acá, como tenemos hipovolemia, lo que vamos a tener es una presión venosa central baja, una PVC baja. Hoy por hoy no se usa más la PVC, lo que se usa realmente es el ecógrafo, y a través del ecógrafo uno con una ventana puede medir la compresibilidad de la vena cava, ¿sí? Entonces, a través de eso sabemos si la vena cava se colapsa o si no se colapsa, si estamos ante una situación de hipovolemia o no. Ya la presión venosa central es obsoleta. Otro tipo de shock es el shock obstructivo, ¿sí? Que es cuando nosotros tenemos una obstrucción a la salida de sangre del corazón, ¿sí? ¿Esto cuándo puede ocurrir? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un mixoma auricular, ¿sí? Cuando tenemos un taponamiento cardíaco, la cantidad de sangre comprime tanto el corazón que no le permite hacer su función de bomba, pero no por una causa intrínseca, sino por una causa extrínseca, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, sí, tenemos el taponamiento masivo, el neumotórax, ¿sí? El neumotórax hipertensivo también es una causa de taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco no, perdón, de shock obstructivo, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a encontrar en estos pacientes que va a tiene algo muy típico, que es el único shock casi en el cual vamos a tener hipotensión con la presión venosa central muy elevada, con el gasto cardíaco disminuido y la saturación venosa central disminuida, ¿sí? Entonces, para clasificar el shock, se puede clasificar con baja disponibilidad de oxígeno o con disponibilidad normal aumentada. Los shocks con baja disponibilidad de oxígeno son el shock hipovolémico, dentro de esto la causa son la quemadura, la hemorragia, la fractura múltiple, diarrea, vómitos, obstrucción intestinal o fístula digestiva. El shock cardiogénico, dentro de ellos las causas el infarto, arritmia, tromboembolismo de pulmón masivo, taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo o estenosis aórtica severa. Y dentro de los shock con oxígeno normal o aumentada es el shock distributivo, y dentro de ellos tenemos al shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. También tenemos que tener en cuenta que podemos tener superposición de estos tres tipos de shock en esas situaciones donde antes se utilizaba el catéter de Schwann-Ganz, ¿sí? Para medir justamente el gasto cardíaco y también ver las presiones pulmonares y de esa manera poder diferenciar si estábamos ante un shock séptico o ante un shock cardiogénico o que predominaba de ambos. Pero bueno, hoy por hoy no se usa más casi, y lo que disponemos sí es el ecógrafo o los elementos de Vigileo. En cuanto a la evolución, tenemos distintos estadios del shock. Tenemos un estadio inicial donde el paciente está compensado, entonces va a tener mínimas manifestaciones clínicas. El paciente va a estar taquicárdico con la presión normal o disminuida. Va a tener alteraciones orgánicas a nivel del riñón, la piel, confusión o acidosis metabólica. Y si esto sigue avanzando, vamos a tener un segundo estadio donde va a estar descompensado, entonces ahí la presión va a estar más baja. Va a haber mayores signos de hipoperfusión, va a estar los pulsos débiles, va a haber más taquicardia, va a haber oliguria y deterioro neurológico. Y ya cuando tenemos un estadio 3, que es irreversible, es cuando tenemos el fracaso en la compensación, va a haber una hipotensión extrema, con hipotensión muchas veces refractaria, ¿sí? A las medidas de soporte, y signos de hipoperfusión tisular. Todo esto es reversible hasta un cierto punto, pero cuando ya se torna irreversible lleva a la falla orgánica múltiple, y esto lleva, ¿sí?, al fallecimiento del paciente. Por eso es que el tiempo en el shock es vida, ¿sí? Y cuando uno hace un tratamiento temprano y precoz, intensivo, ¿sí?, permite revertir esto. De un estado 3 es más difícil, pero de un estado 2 a un estado 1, ¿sí? En el enfoque inicial lo que tenemos que tener en cuenta es confirmar el diagnóstico sería a través de todo esto que yo les dije de la imagen, a través del electro, a través del laboratorio, a través del examen físico y de la historia clínica, donde sale el 80% de los diagnósticos, tratar de hacer una aproximación diagnóstica para ver si la causa del shock uno la puede revertir rápidamente con algún tipo de procedimiento. No separarse nunca al lado del paciente, porque es un paciente que es crítico, ¿sí? Buscar toda causa reversible e inmediata que requiere un tratamiento específico. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, se hace una pericardiocentesis, un neumotórax, se coloca una boca para expandir el pulmón, una arritmia, se le coloca un antiarrítmico, se hace una cardioversión eléctrica. Hacerle sostén cardiorrespiratorio enérgico, eso es lo prioritario, ver si el paciente, cómo están los signos vitales, si satura bien o no, si tiene deterioro sensorio, si protege la vía aérea, y eventualmente vincularlo a ABM de ser necesario, y derivarlo a UTI o a quirófano según su diagnóstico. Y esto también es importante porque si yo un paciente que tiene una entidad de resorte quirúrgico lo derivo a terapia intensiva para estabilizar, no solo que nunca lo voy a estabilizar, sino que probablemente llegue en peor estado o muera antes de quirófano, ¿sí? Porque cuando la resolución es quirúrgica no se va a lograr estabilizar en terapia probablemente. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Sí? Es lo más importante, vuelvo a reiterar, la anamnesis, controlar los signos vitales, realizar un examen físico exhaustivo, ¿sí? Acordándonos que generalmente nosotros vamos de arriba para abajo en el paciente, ver la respuesta neurológica, ver órgano por órgano, y acordarnos que tenemos una parte posterior. Es muy importante ver el dorso de los pacientes, ¿sí? Porque muchas veces hay heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego que pasan desapercibidas porque no dimos vuelta al paciente, ¿sí? O hematomas que nos pueden guiar hacia un diagnóstico.
Electrocardiograma, porque nos permite descartar infarto o arritmias. En el laboratorio hay que pedir mínimamente un hemograma, una glicemia, uremia, función renal, ionograma, hepatograma, tiempos de coagulación y plaquetas por si hay que hacer algún procedimiento, estado ácido-base, y ver el ácido láctico, porque el ácido láctico, su elevación, no solo que es un marcador de shock, sino que nos va a permitir guiar nuestra reanimación. ¿Sí? Lo que nosotros con nuestra terapéutica vamos a tratar es, si tenemos la disponibilidad de usar el ácido láctico, ¿sí? La intención es que a medida que nosotros implementemos el tratamiento, ese ácido láctico vaya disminuyendo, lo que habla de que va disminuyendo la deuda de oxígeno del paciente. Hay un paciente, por ejemplo, nosotros tuvimos, bueno, ya hace como 4 años, una chica embarazada que entró por un shock séptico con foco urinario. La paciente estuvo severamente inestable, con dosis incompatibles con la vida de inotrópicos, estuvo con noradrenalina y adrenalina hasta 2 gamas. Luego de las 24 horas se logra estabilizar y estando completamente estable, la paciente hace un paro directamente, paro cardiorrespiratorio, y fallece. Y uno dice, ¿por qué? Si yo justo ya la tenía estable, si los parámetros del laboratorio estaban bien, sí. ¿Por qué? El por qué es porque la deuda de oxígeno que se generó no hay manera de recuperarla. Por eso es que es tiempo-vida. Monitorización continua, ¿sí? Colocar un acceso venoso de diámetro corto y ancho. Esto que significa que no me tengo que desesperar por poner una vía central en el paciente con estado de shock, sino lo que tengo que tener son al menos 2 accesos periféricos que me permitan pasar gran volumen, ¿sí? Y de esa manera, al ser corto y diámetro ancho, puedo pasar mayor cantidad. Disponer una presión venosa central. Para tener PVC tengo que tener una vía central. Si disponemos de un ecógrafo en la guardia, ¿sí? Uno puede hacer un ecofast. Hoy por hoy existen protocolos, ¿sí? Donde nosotros podemos ecográficamente descartar casi todos los diagnósticos diferenciales de causa de shock. Entonces no hace falta con un operador idóneo, no indemne, uno puede hacer todos los diagnósticos directamente a la cabecera del paciente y no hace falta trasladarlo a ningún lado. Otro elemento que disponemos es la tomografía, ¿sí? Que generalmente en los centros de tercer nivel están disponibles. Con respecto al tomógrafo, antes se decía que no debíamos trasladar al paciente si el paciente estaba inestable, pero digamos, hoy por hoy ese concepto cambia y lo que se apela es a hacer una estabilización rápida, primaria, y trasladarlo lo antes que se pueda al tomógrafo porque va a orientar hacia el procedimiento que le va a permitir una mejor evolución, ¿sí? O, por ejemplo, a diagnósticos de shock hipovolémico en sitios ocultos, ¿sí? Por ahí uno no ve líquido libre, no ve una fractura y la termina viendo por imagen, ¿sí? La toma de cultivos en el caso de ser necesario cuando estemos ante un shock séptico, colocar sonda vesical. Ningún paciente con shock puede estar sin sonda vesical por cuestiones básicas que nosotros tenemos que controlar estrictamente la diuresis, porque uno de los primeros órganos que se afecta ante la hipoperfusión es el riñón, ¿sí? Y bueno, y si uno puede hacer un monitoreo con ácido láctico. Muchas veces ni siquiera se le hace un ácido base a un paciente que está en estado de shock y eso está mal, ¿sí? Porque es lo que debe guiar nuestra reanimación. Entonces, a modo de mnemotecnia, para que se acuerden, vamos a utilizar la mnemotecnia VIP. La B es de ventilación, ¿sí? Aumenta el aumento del aporte de oxígeno, ¿sí? Disminuye la hipertensión pulmonar que se genera por la hipoxia y esto permite mejorar la presión arterial de oxígeno. Hacer soporte ventilatorio invasivo, o sea, colocar un paciente en respirador si el paciente está con disnea, con hipoxia o con acidosis respiratoria persistente. La ventilación mecánica lo que permite también es disminuir la demanda de oxígeno, disminuir el gasto y el esfuerzo que hace el paciente para respirar, ¿sí? Disminuir el work, o sea, el trabajo respiratorio. También disminuye la poscarga, aumenta la presión intratoráxica. Entonces es muy importante saber que cuando ventilamos a un paciente podemos tener hipotensión inmediata, ¿sí? Que es secundaria a este aumento de la presión intratoráxica. La I es de fluidoterapia, que dentro de la fluidoterapia lo podemos monitorizar de manera invasiva, ¿sí? A través, como hablábamos, de colocar, por ejemplo, una PAM o una presión venosa central o de manera no invasiva con los aparatos de vigileo.
volúmenes, ¿sí? Si uno pasa grandes volúmenes de solución fisiológica, en la solución fisiológica tenemos cloro y eso genera una acidosis hiperclorémica, una acidosis metabólica y atrogénica. Entonces, siempre que realicemos una reanimación, vamos a priorizar el uso de Ringer o soluciones balanceadas para evitar eso. ¿Cuánto es el volumen inicial? Bueno, esto van a ver que a lo largo del tiempo se ha ido disminuyendo o ha ido cambiando. Hoy por hoy se apela, ¿sí?, a bolos iniciales de 500 mililitros en 20 minutos o rápido en chorro y ver la respuesta del paciente, ¿sí? Porque hay veces que el paciente no necesita fluidos, sino que necesita vasoactivos porque está vasopléjico. Entonces uno hace un bolo inicial y ve si el paciente tiene o no tiene respuesta, y en base a eso ya no hay que esperar a pasarle 2 litros. Si uno ve que el paciente no tiene respuesta, enseguida empieza con vasoactivos. La P de VIP es de bomba, ¿sí?, de pump, porque los vasoactivos van por bomba, ¿sí? Y dentro de los vasoactivos, lo que uno va a elegir va a depender del tipo de shock que estemos, ¿sí? En el shock séptico o en el shock hipovolémico, vamos a priorizar el uso de noradrenalina, ¿sí?, que es alfa adrenérgico, que tiene poca actividad beta adrenérgica. Se puede dar de 0,1 a 2 gamas. Y es importante saber que el segundo vasoactivo que ha demostrado mayor eficacia, sobre todo en el shock séptico, es la vasopresina, ¿sí? Antes se utilizaba la adrenalina, pero si uno tiene disponible, el de mayor efectividad es la vasopresina, una dosis no mayor a 0,04 unidades por minuto, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando estamos ante un shock séptico que es refractario a noradrenalina y no tenemos vasopresina, podemos usar adrenalina. O cuando estemos ante un shock anafiláctico, la elección va a ser adrenalina. Pero ahora bien, cuando nosotros estamos ante un shock cardiogénico, la situación cambia. Vamos a utilizar en primera indicación dobutamina, que es un agente inotrópico, sí, que aumenta el gasto cardíaco, y antes se utilizaba dopamina. ¿Por qué no vamos a usar la dopamina? Porque la dopamina es más taquicardizante y entonces podría generarnos más arritmias. Pero valga la aclaración que si yo tengo un shock cardiogénico donde la causa que me lo está generando es una bradiarritmia, yo en esos casos puedo elegir utilizar dopamina. Y cuando yo hago estos 3 soportes y no es suficiente, lo que podemos recurrir es al ECMO, ¿sí?, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Pero eso se utiliza recién cuando nosotros agotamos todas las instancias terapéuticas disponibles. Eso acá en nuestra provincia está disponible, incluso tenemos disponible ECMO móvil, ¿sí?, está en Santa Fe el equipo y eso está preparado con un equipo para el soporte, pero con criterios muy finos, ¿sí? Porque justamente es algo que implica un gran recurso humano, gran recurso económico y hay que evaluar bien su indicación. ¿Cuáles son los objetivos, ¿sí?, de la reanimación, ¿sí?, de un paciente con shock? Es principalmente la corrección del lactato. Este debe disminuir con el correr de las horas. Si es mayor a 3, ¿sí?, hay que bajar un 20% por lo menos cada 2 horas. Y esto permite así, demostró que disminuye la mortalidad hospitalaria. Otro objetivo va a ser lograr una presión arterial media entre 65 y 70, y para aquellas personas que no sepan qué es la presión arterial media, la presión arterial media es una presión sistólica más 2 diastólicas, ¿sí?, dividido 3. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos vasoactivos, ¿sí?, con el objetivo de mantener la presión en ese rango. O subimos los vasoactivos hasta lograr mantener la presión en ese rango. Y si, por ejemplo, se me va la presión más alta, bueno, eso significa que yo puedo ir descendiendo los vasoactivos y disminuir su administración. Otro objetivo va a ser mejorar la función cardíaca y la distribución de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, transfundirlo. Si el paciente tiene hipoxemia, asegurar la oxigenación y tratar siempre de mantener una saturación venosa central mayor a 70. Esto disminuye la mortalidad y esto, chicos, tiene una explicación clara. ¿Yo qué les dije? Que la saturación venosa central era el producto
de lo hambriento de oxígeno que está un tejido. Si el tejido está hambriento de oxígeno, o sea, tiene mucha deuda de oxígeno, la saturación venosa va a ser baja. Entonces, si yo logro mantener una saturación venosa central buena, mayor a 70, significa que mi tejido no está sediento de oxígeno porque ya logré compensar bien, ¿sí? Entonces, también con respecto a la saturación venosa, tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan que si la saturación venosa está alta normal es porque estoy ante un shock distributivo y que si está baja, puede ser porque tenga bajo flujo o anemia. Entonces, vamos a tener distintas fases en la evolución del shock. Y estas fases son, la primera fase es la fase de salvataje o supervivencia, que en esa fase lo que nosotros vamos a tener es, vamos a tratar de lograr estabilizar hemodinámicamente al paciente, o sea, lograr que mantenga, ¿sí?, la presión sanguínea. Y así vamos a asegurar la perfusión tisular. Entonces, por ejemplo, si el paciente es necesario en esa fase de salvataje hacer un procedimiento quirúrgico, que entre a cirugía, si tiene un taponamiento quirúrgico, un taponamiento cardíaco, hacer una pericardiocentesis, si por ejemplo tiene un infarto, hacer una revascularización, si tiene un shock séptico, colocar un antibiótico, si tiene un neumotórax hipertensivo, colocar un tubo de tórax, el procedimiento que sea necesario. Después tenemos una fase de optimización, que lo que vamos a tratar es de asegurar, ¿sí?, el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces vamos a tratar de disminuir la inflamación, de disminuir el daño mitocondrial o la disfunción mitocondrial, y de esta manera disminuimos la activación de las caspasas, que son las que llevan a la necrosis y al daño tisular. Después de la optimización, lo que vamos a hacer es una fase de estabilización, que lo que vamos a tratar de hacer es evitar la falla multiorgánica, y lo que vamos a dar es soporte a cada falla orgánica. ¿Qué significa esto? Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, vamos a vincularlo a ABM. Si el paciente, por ejemplo, tiene un bloqueo AB completo y necesita un marcapaso, le coloco un marcapaso. Si el paciente tiene falla renal y está anúrico, le hago soporte dialítico precoz, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es el tratamiento de cada falla orgánica. Y después de todo esto que los complejizamos, ¿sí?, lo que tenemos que empezar es la fase de descomplejización o desescalamiento, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es bajar todos los soportes para ver si el paciente comienza a mantener su estabilidad por sus propios medios. Entonces, ahora hablando particularmente del shock hipovolémico, el mismo se debe cuando tenemos pérdida de sangre, ¿sí?, una pérdida de una volemia de al menos del 40%. Puede ser por pérdida de sangre per se, puede ser por secuestro en un tercer espacio, ¿sí?, por ejemplo, cuando tengo un sangrado oculto, una fractura, ¿sí?, o por hemorragia. Cuando hablo de pérdida absoluta de la volemia es por pérdida, por ahí puede ser no de sangre, sino puede ser de hidratación, un paciente que esté severamente deshidratado o un gran quemado que tenga un tercer espacio. La gravedad del shock hipovolémico va a depender del volumen que se pierda, la rapidez con la que se pierde, la edad y el estado previo del paciente. La hipovolemia, ¿sí?, va a llevar a una baja precarga. Esta baja precarga va a llevar a un bajo gasto, y este bajo gasto cardíaco va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica en intento de compensación. Entonces, esto, en esta imagen ustedes pueden ver los sitios en los que podemos tener sangrado. Sitios ocultos pueden ser el pericardio, el corazón, el hígado, el vaso, un aneurisma de aorta abdominal que se rompa, un sangrado ginecológico, ¿sí?, un sangrado, por ejemplo, por un trauma o una lesión de cualquiera de los grandes vasos, una fractura ósea, una hemorragia también digestiva gastrointestinal. ¿Qué pasa? Todo este estado de hipovolemia va a generar hipotermia, va a generar acidosis metabólica y va a generar coagulopatía, lo cual hace un circuito vicioso. Tenemos, es un análisis, ¿sí?, de las causas de shock, y yo lo que quiero que ustedes vean que la aneurisma de aorta abdominal es una enfermedad que tiene casi un 100% de mortalidad, y si en mortalidad hablamos, seguimos por la hemorragia digestiva alta con la úlcera péptica y posteriormente el trauma.
Es muy importante interrogar al paciente, ¿sí? Para ver justamente si tiene alguna coagulopatía o alguna causa que pueda empeorar su sangrado o su shock hipovolémico. Entonces, generalmente la secuencia es tratar de evitar pasar cristaloides, evitar la hipotermia, ver el anion gap, ¿sí? Ver el recuento de glóbulos rojos, de plaquetas, para tratar de hacer una reposición, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la clasificación, siempre la sintomatología va a estar supeditada al grado de shock. Un shock de grado 1 es cuando el paciente pierde menos de 750 mililitros y en estos casos van a ver que casi no tenemos manifestación clínica porque vamos a tener un paciente que va a tener la frecuencia, la presión normal, la frecuencia respiratoria normal, pero va a estar levemente ansioso. Un paciente con un shock de grado 2 es cuando ya pierde hasta 1500 mililitros y ahí recién va a empezar a estar taquicárdico. Un paciente con un shock de grado 3 es cuando pierde hasta 2 litros, ¿sí? Y acá ya vamos a tener taquicardia e hipotensión y va a estar ya confuso o muy ansioso. Y un shock de grado 4 es cuando perdemos más de 2 litros y tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 140 con hipotensión. Acá ya vamos a tener frecuencia respiratoria alta y va a estar confundido o letárgico, ¿sí? Y fíjense que esto parece que es algo que uno puede ser irrelevante, pero nosotros hace poco estuvimos analizando un evento adverso acá en el hospital, en el que consulta una chica que viene de la cancha porque le duele la panza después de comer un choripán. La paciente consulta a las 2 de la tarde, estaba simplemente ansiosa, ¿sí? Es evaluada por varios servicios del hospital, se hace un laboratorio, ¿sí? En el cual se ve una leve anemia, no se le detecta la causa de sangrado, se le hace una subunidad beta que da positiva, ¿sí? La paciente no sabía que tenía riesgo de estar embarazada. Se repite un laboratorio en la tarde, la paciente la única manifestación clínica que tenía era ansiedad y se objetiva una caída del hematocrito con una acidosis metabólica con un pH de 6, ¿sí? Entonces, fíjense que esta paciente fallece, ¿sí? Entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Y la gran pregunta de todos es, ¿cómo pudo pasar tan desapercibido semejante shock hipovolémico por un embarazo ectópico que fue la causa? ¿Sí? Y sí, y la única manifestación que esta paciente tenía era ansiedad. Ansiedad que se le descartó tóxicos en orina, ansiedad que se atribuyó a psiquiatría, ¿sí? Entonces, fíjense que debemos prestar atención a la ansiedad cuando no tenemos una causa determinada. Siempre en la atención del shock hipovolémico tenemos un primer nivel de atención que es prehospitalario, que lo que uno tiene que asegurarse justamente es de hacer una buena historia clínica para ver si hay un factor reversible o algún tipo de sangrado que sea controlado. Y acá lo que más importante es el control, ¿sí? Del sangrado por medio de compresión o vendajes compresivos, ¿sí? Uno puede comprimir con botas neumáticas o compresión directa en los 4 miembros. Está habilitado el uso del torniquete a nivel de los miembros, pero en las zonas celestes, que son las zonas de las articulaciones, ¿sí? Lo que hay que usar es ropa o vendaje compresivo, ¿sí? Porque no se puede realizar un torniquete. Entonces, eso permite disminuir la hipotermia, trasladar al paciente rápidamente para que reciba el nivel de atención que necesita. A nivel hospitalario, se va a proceder con las maniobras, ¿sí? Que yo ya les dije previamente, ver el estado hemodinámico, monitoreo, hacer un ecofaz, un laboratorio, ¿sí? Una resucitación, transfundir hemoderivados de ser necesario y hacer los procedimientos que permitan revertir el cuadro. Vamos a tener hipotensión cuando nosotros perdamos un 30% de la volemia. Dentro de las manifestaciones clínicas, acuérdense la ansiedad, número 1, taquipnea, pulso periférico débil, piel fría, pálida y moteada. Y tener en cuenta, sí, que la tomografía muchas veces nos permite detectar el sitio de sangrado cuando el mismo es desconocido, pero tenemos que tratar de hacer una estabilización inicial porque si no el paciente se nos va a parar adentro del tomógrafo, lo cual no sería
lo más indicado. Existe un protocolo de transfusión masiva. Cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa con un shock hipovolémico, se constata un sitio de sangrado, uno no tiene que esperar a la caída del hematocrito. Si uno ya tiene tiltes positivos, si ya tiene signos de inestabilidad hemodinámica, directamente tiene que, en el trauma, activar este protocolo de transfusión masiva, que es una unidad de plasma, una pool de plaquetas y una unidad de glóbulos rojos, más calcio, más ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, ¿sí?, que nos permite salvar muchas vidas. Muchas veces cuando tenemos un paciente que ya se utilizó todos los otros recursos y sigue sangrando. Esta regla se llama la regla de 1 por 1 por 1, ¿sí?, de los 3 unos, porque es un plasma, una plaqueta de una unidad de rojos, y esta regla demostró que disminuye la mortalidad. Ahora, si yo estoy ante un shock hipovolémico de origen no traumático, esta regla no se cumple y la única que se cumple es un pool de plaquetas. ¿Por qué digo un pool? Porque es una unidad de plaqueta cada 10 kilos, ¿sí? Entonces, uno para un paciente de 70 kilos serían 7 unidades de plaqueta. Es un pool de plaquetas más 2 unidades, un pool de plaquetas cada 2 unidades de glóbulos rojos, ¿sí? Esto demostró que disminuye la mortalidad en las primeras 48 horas y no hay beneficio con la administración de plasma. Otra cosa que es muy importante es que el citrato que tienen los hemoderivados no los procesa el hígado, ¿sí? Entonces puede amenazar la vida de un paciente generando hipocalcemia y coagulopatía. Por eso es que hay que administrar 1 gramo de cloruro de calcio cada 4 unidades de hemoderivados, ¿sí? Tenemos otros ayudantes, por ejemplo, el factor citracombinante en aquellos pacientes que tienen hemofilia. El uso del ácido tranexámico es muy importante, sobre todo ante trauma, ginecorragias y sangrado de mucosas. Acordarnos que también tenemos concentrados de fibrinógeno, concentrados de factores de coagulación, que son los crioprecipitados, que también es 1 cada 10 kilos y que están disponibles y muchas veces también salvan vidas. Y el concentrado de complejo protrombínico en quienes usan warfarina. Entonces, lo que tenemos que hacer es activar el protocolo de transfusión masiva, colocar noradrenalina si lo necesita y realizar ácido tranexámico. También para la resucitación se puede hacer resucitación endovascular a través de la colocación de un balón que ocluye la aorta, ¿sí?, y que permite hacer la función de bomba, y eso se puede usar, por ejemplo, cuando tenemos un aneurisma de aorta abdominal y se está evaluando el paciente, cuando tenemos un sangrado gastrointestinal. Ustedes saben que tenemos la sonda balón de Sannesteke-Blackmore, que es una sonda que comprime, ¿sí? Sobre todo sirve para las varices esofágicas, que es una solución transitoria. O cuando tenemos un sangrado periparto, uno tiene una sonda balón de compresión uterina. Fíjense entonces que la compresión con balón se puede utilizar en la aorta, que es el balón de contrapulsación, en un shock cardiogénico, en el tracto gastrointestinal y a nivel ginecológico. En cuanto al shock séptico, ¿qué es el shock séptico? Es la sepsis asociada a hipotensión con requerimiento del uso de vasoactivos con un nivel de lactato mayor a 2. La incidencia es de 3 casos cada 1000 habitantes. Lo más importante en realidad es poder tratar al paciente en estado de shock en estado de sepsis para evitar que llegue a un shock, porque pasamos de una mortalidad de un 10%, 15% a una mortalidad del 46% exponencialmente. Entonces, por eso es la importancia de este tiempo vida y tratar precozmente la sepsis, ¿sí? El perfil hemodinámico del shock séptico es un perfil donde tenemos el gasto cardíaco aumentado con una resistencia vascular periférica muy disminuida porque tenemos vasodilatación periférica, ¿sí? La elevada respuesta inflamatoria sistémica lleva a alteraciones en la microcirculación y a nivel mitocondrial, que son los responsables de la falla multiorgánica, ¿sí? ¿Cómo definimos a la sepsis? Es la infección que causa hipotensión y daño de órgano blanco. Dentro de los órganos blancos tenemos el pulmón, tenemos el estado circulatorio, tenemos falla renal, tenemos que todas estas fallas orgánicas estén causadas por algún tipo de germen o microorganismo, ¿sí?
Para la determinación de sepsis se buscó cuál era la mejor manera de hacer una predicción precoz de estos pacientes y se encontró ya en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis o en el tercer consenso de sepsis que en terapia intensiva el SOFA era el score que mejor predecía para detectar sepsis. Entonces, aquellos pacientes que tengan infección bajo un score de SOFA, que es un score de falla orgánica mayor a o igual a 2 puntos, o, por ejemplo, si el paciente es un secular neurológico que aumente 2 puntos de su estado basal, hace sospechar sepsis. ¿Cuáles son los órganos evaluados en el SOFA? La PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, la hipotensión o el uso de vasopresores, las plaquetas, la escala de Glasgow, el aumento de la bilirrubina habla de la falla hepática y la oliguria o el aumento de la creatinina habla de la falla renal. Y el mejor score que permitió detectar o diagnosticar precozmente la sepsis fuera de terapia intensiva, o sea, en la guardia, en la sala general, es lo que se llama el Quick SOFA, ¿sí? Que en realidad hoy ya está en controversia este Quick SOFA, ¿sí? Y ahora les voy a decir después por qué. Bueno, el Quick SOFA es una detección precoz, se caracteriza por un aumento de la frecuencia respiratoria, una escala de Glasgow, una alteración del estado de conciencia, un Glasgow menor a 12 y una presión arterial sistólica menor a 100. ¿Y qué pasa con esto? A lo largo del tiempo, siempre, bueno, buscamos a ver cuál es la mejor manera de detección y antes hablaba de los criterios de SIRS, que lo deben haber escuchado, que es la sepsis se diagnosticaba a través de la respuesta inflamatoria sistémica. Después se dieron cuenta que esos criterios supraestimaban la sepsis porque categorizaba, por ejemplo, pancreatitis como sepsis. Un gran quemado categorizaba como séptico y en realidad no estaba séptico porque tenía otra causa de inflamación. Y bueno, hoy por hoy con el Quick SOFA pasa lo mismo, ¿sí? Está en controversia, entonces cuando nos preguntamos si llegó para quedarse, o sea, probablemente tampoco llegó para quedarse, porque tampoco demostró ser el mejor score, ¿sí? Y en cuanto al shock séptico, ¿sí? Hablamos de shock cuando tenemos una sepsis, o sea, una infección que causa una falla orgánica, más el requerimiento de uso de vasopresores para poder mantener la presión arterial media mayor a 65 con un lactato mayor a 2. Es el desarrollo de anormalidades circulatorias y del metabolismo que al profundizarse aumentan sustancialmente la mortalidad. Eso es el estado de shock. Y esto que yo les decía, que con una sepsis tenemos una mortalidad de un 10 a un 15%, pero si esto evoluciona a shock, ya duplica ese valor y llega hasta un 46%. Bueno, esto ya está viejo, sí, en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2018 y esto después salió la campaña Sobreviviendo a la Sepsis post-COVID en el año 2020, sí, lo que plantea es la implementación de un paquete de medidas en la primera hora que lo que permite es mejorar la sobrevida de los pacientes y dentro de ese paquete de medidas es medir el nivel de lactato y remedirlo hasta lograr bajar este por encima de, que sea menor a 2, obtener cultivos antes de la administración de antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro rápidamente, administrar cristaloides a una dosis de 30 mililitros kilo, pero no esperar a que estos cristaloides pasen para ver si hay una respuesta, sino que si nosotros vemos que se hace un fluido inicial, el paciente no responde, ¿sí? No esperar a que se siga hipotensando para poner vasoactivos, sino iniciar conjuntamente el uso de vasoactivos, ¿sí? En la campaña Sobreviviendo a la sepsis de después del COVID del 2020, lo que proponen y plantean ya es, por ejemplo, con respecto a los antibióticos, la cobertura o no según el sitio que uno tiene de sospecha de foco, el uso de, por ejemplo, cobertura contra SAMR o no SAMR. Se sigue planteando el uso precoz de vasoactivos. Lo que se plantea es la individualización de cada caso, de cada paciente, ¿sí? Porque como sabemos hay pacientes que pueden responder a fluidos y otros que no, según si tenemos o no tenemos vasoplejía. Si yo tengo vasoplejía no me va a responder a fluidos el paciente, ¿sí?
Bueno, esta es la que les hablábamos del 2020, es del 2021, me estoy equivocando. Pero bueno, un poquito los cambios que plantea es, pone en crítica el Quick SOFA, ¿sí? Y bueno, y plantea por ahí mejorar un poco el esquema de cobertura antibiótico. Los objetivos de la reanimación del shock séptico, sí, ya Rivers hace varios años, o sea, propuso la reanimación en el shock séptico guiada por objetivos. Y los objetivos generalmente es tener una PVC que sea entre 8 y 12, o una ecografía donde tenga una vena cava que no colapse, una presión arterial media mayor a 65, una diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora, una saturación venosa mayor a 65 o una saturación venosa central mayor a 70, y la normalización del nivel de lactato. La magnitud y la duración de la deuda de oxígeno va a determinar la falla multiorgánica y la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Cuándo hablamos de shock refractario? Hablamos de shock refractario cuando luego de media hora del uso de vasoactivos el paciente sigue estando inestable y no logro estabilizarlo. Entonces sigue requiriendo vasopresores. Ante un shock refractario lo que puedo hacer es asociar otro vasopresor, ¿sí? Porque muchas veces pasa que se saturan los receptores. Entonces van a ver que tengo un paciente que está con 2 gamas de noradrenalina y no mejora, y le agrego adrenalina y ese paciente empieza a responder y a estabilizarse. Y otro planteo es el uso de corticoides, pensando que puedo estar ante una insuficiencia suprarrenal relativa porque el gran estrés, ¿sí?, que genera esta infección hace que el nivel de corticoides del paciente no sea suficiente para soportar este estrés, entonces está en una insuficiencia suprarrenal relativa. La dosis de corticoides, que también es un punto de controversia en terapia intensiva y en la medicina, y que es un tema de discusión permanente en los congresos, que sí, que no. Pero bueno, actualmente en el shock refractario los consensos lo apoyan, en el shock séptico, es el uso de hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas o 200 miligramos por día. En el año 2018, lo que demostraron en estudios es que lo que permite es una resolución más rápida del shock, disminuye los días de ventilación mecánica y disminuye el requerimiento transfusional. Pero no demostró disminuir la mortalidad. ¿Y qué pasa acá? Todas las cosas que en terapia intensiva se reconocen como eficientes o efectivas son aquellas que nos permiten disminuir la mortalidad. Por eso es que el uso de corticoides es un punto de discusión y un punto de controversia permanente. Bueno, otro tipo de shock que disponemos es el shock cardiogénico, que es cuando yo tengo una falla en la función miocárdica. Esto puede ser o se va a manifestar por hipotensión sostenida, con ausencia de hipovolemia, con un índice cardíaco menor a 1,8, con un aumento en la presión de llenado, ¿sí? Una presión de Weill mayor a 18, y generalmente va a estar manifestado con una frecuencia cardíaca mayor a 60. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas generalmente son el infarto, cuando tengo una necrosis mayor a un 40 o 50% de la masa del ventrículo izquierdo, es la causa más frecuente. También puedo cuando tengo un infarto de ventrículo derecho, cuando tengo un tromboembolismo de pulmón o cuando tengo una ICC descompensada aguda, ¿sí? El shock cardiogénico tiene una mortalidad mayor al 50%, y en estos casos el tratamiento es el uso de inotrópicos, y como les dije previamente, primera elección dobutamina, segunda dopamina. Hay que administrar fluidoterapia y diurético tratando de mantener un balance neutro, ¿sí? No puedo bajar demasiado la precarga, pero tampoco tengo que sobrehidratar al paciente porque lo voy a encharcar porque el corazón no me está bombeando bien. Entonces, lo que uno tiene que tratar de obtener es un balance neutro. Y también, obviamente, como hablamos previamente, la utilización del balón de contrapulsación intraaórtico. En cuanto al shock anafiláctico, sí, es una reacción alérgica exagerada ante un antígeno mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? Esto genera la liberación de sustancias vasoactivas como histamina, prostaglandina, factor activador plaquetario. Esto genera una gran vasodilatación periférica con aumento de la permeabilidad capilar, genera edema intersticial y pulmonar,
causando un shock distributivo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones van a impactar a nivel de piel, de aparato respiratorio y de aparato gastrointestinal. Las red flag que siempre tenemos que tener presentes es la progresión rápida de los síntomas, estar atentos a si el paciente tiene edema a nivel facial, estridor, sibilancia, cianosis o hipotensión o consultan por síncope. Si nosotros tenemos un paciente que estuvo en contacto con un alérgeno y presenta alguna de estas banderas rojas, debemos inmediatamente ver si tiene compromiso de vía aérea y vincularlo al respirador, por más que el paciente esté despierto, porque luego va a ser imposible y no hay que dudarlo y hay que iniciar rápidamente tratamiento con adrenalina, que es la droga de elección. Cuando estamos ante síntomas moderados o severos, las dosis de 0,3 a 0,5 miligramos, que se puede hacer intramuscular, si no se puede hacer endovenosa, y si no subcutánea, y también se puede hacer nebulizado, o sea, la podemos administrar por los medios que querramos, ¿sí? Y esta dosis se puede repetir cada 5 a 15 minutos hasta que el paciente mejore, ¿sí? Y si es refractario, se hace una infusión continua, se pone una dilución, ¿sí?, de 10 ampollas de adrenalina en 250 mililitros de solución fisiológica y la va infundiendo continuamente hasta que logramos estabilizarlo. Hay que asegurar la vía aérea, sí o sí hay que intubar si nosotros vemos que hay angioedema. Hay que realizar expansión con cristaloides, administrar antihistamínicos y la dosis es generalmente difenidramina, que sepan que, bueno, se puede administrar hasta una dosis máxima casi de 200 miligramos por día, 50 miligramos cada 6 horas. Acordémonos que una ampollita de difenidramina tiene solamente 10 miligramos. Digo esto para la urgencia de no errar, ¿sí? Y la administración de corticoides, que la dosis de dexametasona 8 miligramos por día o un equivalente es suficiente. Administrar salbutamol si es que hay broncoespasmo y es muy importante el control mínimo por 24 horas porque ustedes saben que una reacción alérgica puede ser precoz o puede ser tardía, entonces el paciente puede mejorar inicialmente y luego recaer. Bueno, y en cuanto al shock neurogénico, que es el otro tipo de shock, es un shock también distributivo, en el cual tenemos una pérdida del tono vascular por denervación, ¿sí?, en la cual existe una gran vasodilatación y una disminución del retorno venoso porque estamos vasodilatados, ¿sí? Estos pacientes se van a manifestar con severa bradicardia, hipotensión e hipotermia, ¿sí? Se puede producir, por ejemplo, por un traumatismo raquimedular, espinal, a nivel o por encima de la torácica número 6, o por un bloqueo farmacológico. Ocurre generalmente luego de los 30 minutos de la lesión espinal y puede durar días o semanas. Cuando tenemos un shock medular van a ver que el paciente generalmente tiene pilorexión, bradicardia, hipotensión, hipotermia, van a tener pérdida del tono del esfínter anal. Y en estos casos el tratamiento en realidad es la administración de vasoactivos, pero tratando de asegurar ¿sí?, una presión arterial media entre 80 y 100. ¿Por qué es más alta y no es 65 o 70? Porque yo acá tengo que asegurar la presión de perfusión en sistema nervioso central, en este caso la médula. Entonces, para asegurar esa presión de perfusión cerebral o del sistema nervioso central, tenemos que mantener una presión más elevada, entre 80 y 100 de presión arterial media. Tenemos que tener cuidado con la fluidoterapia, porque como yo no tengo tono vascular periférico, generalmente si yo paso mucho fluido lo voy a sobrecargar al paciente y le voy a provocar un edema agudo de pulmón o peor aún, un edema medular. Y si la frecuencia cardíaca está menor de 60, ¿sí?, que también puede ocurrir, lo que se administra es atropina, ¿sí?, o en máximo 3 miligramos por día. Bien, entonces, a modo de repaso, ¿sí?, y comparando un poquito, fíjense, como yo tengo un shock hipovolémico, las venas del cuello van a estar colapsadas, cuando tengo un shock séptico también, pero cuando tengo un shock cardiogénico voy a tener ingurgitación yugular, por lo cual la PVC también va a estar elevada en la única circunstancia. En cuanto a la frialdad de la piel, en el único momento que yo voy a tener la piel caliente va a ser en las fases iniciales del shock séptico y en el shock neurogénico por la gran vasodilatación que uno tiene.
El color de la piel en esas únicas situaciones va a estar rosada, en las otras va a estar pálida. Y la resistencia vascular periférica son en esas dos situaciones donde va a estar baja. Tengo un shock distributivo. La frecuencia cardíaca en general va a estar siempre alta, excepto cuando tengo un shock cardiogénico, ¿sí? De causa arritmogénica, por ejemplo, puedo tener bradicardia o también lo puedo tener en un shock cuando tengo un shock neurogénico. El gasto cardíaco en el único momento que va a estar aumentado es en el shock séptico, ¿sí? El estado mental en cualquiera de los 4 shocks y la diuresis va a estar disminuida. Bueno, espero no haberlos aturdido. Y bueno, para concluir, el shock es importante saber que está asociado a una alta mortalidad, por eso es muy importante el tratamiento precoz, ¿sí? Es esencial detectar la causa, porque si yo detecto la causa soy como un bombero, ando tapando cosas, transfundiendo cosas, y si no trato la causa no voy a poder lograr un tratamiento adecuado. Y para un buen tratamiento tengo que entender la fisiopatología y tengo que poder entender el porqué de las cosas, porque si no me van a decir, ay, pero ¿para qué le voy a hacer un lactato? Ay, pero ¿para qué voy a tener esa presión? Y sí, voy a tener ese lactato y esa presión para poder mejorar la perfusión tisular, para de esa manera asegurar la oxigenación y disminuir la deuda de oxígeno. Y si yo disminuzco la deuda de oxígeno, disminuzco la mortalidad de mi paciente, ¿sí? Entonces, como moraleja final, sigue un poco la paradoja de Alicia en el País de la Maravilla y el conejito que le decía, apúrate Alicia, apúrate Alicia. Bueno, cuando tengan un paciente con cualquier tipo de shock, apúrense, preocúpense, resuélvanlo, ocúpense, ¿sí? Y no se muevan al lado del paciente hasta que el paciente no esté estabilizado, no esté en quirófano o no esté en terapia intensiva, porque el tiempo es vida. Y bueno, esta es una imagen de cuando yo era medicato en el año 2011, acá en la terapia intensiva del Hospital Eva Perón, y fíjense, bueno, que sin querer tenemos todos los elementos necesarios. AMBU, monitor, bomba de infusión, saturación, atrás hay un respirador, electrocardiograma, el carro de paro, ¿sí? Entonces tenemos todos los elementos necesarios para asegurar una reanimación inicial. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Le damos un segundo, Melissa, porque hay como un delay con el canal, por eso. Bueno, perfecto. Ahí está, ahí terminó el canal. Bueno, Melissa, muchas gracias por la clase, la verdad que muy buena, me gustó mucho. Yo quería aportar, mientras hablamos tiempo los chicos, si tienen alguna duda, justo el otro día tuvimos un paciente ahí en la guardia de LECA que nos pasó, que entró con un cuadro de shock, tenía una úlcera del miembro inferior con miasis, la hemos interpretado en ese contexto. La empezamos a tratar, hicimos la reanimación y finalmente vino al laboratorio, tenía 5 de hemoglobina, tenía una hemorragia digestiva que se manifestó después de todo eso. Así que lo tratamos obviamente como un shock, pero terminó teniendo otra causa, pero bueno, como dijiste vos, el manejo inicial es lo más importante y bueno, terminó siendo lo que después evolucionó favorablemente. Sí, viste que yo les dije que tenemos que tener la conjunción de todas las herramientas, el laboratorio, la monitorización, la historia clínica, porque si vos no hubieras tenido el laboratorio te quedabas tranquilo de que era un shock séptico por eso, si no tenías esa herramienta. Pero ya de tener un signo ¿sí? de sangrado, ahí ya empezás a buscar otra causa. Y hay veces que las dos causas pueden estar superpuestas, que en realidad es muy frecuente. La Exactamente. superposición más clásica generalmente es shock séptico, shock cardiogénico en la vida diaria, ¿sí? Pero bueno, por eso también hay que evaluar las comorbilidades de cada paciente, porque esa miasis capaz que la tiene hace un mes y fue un distractor y en realidad la causa fue otra. Claro, exactamente.